Ahí de a poquito voy visualizándonos a las 4, así que vamos a dar por comenzado este nuevo encuentro, este nuevo capítulo de conversaciones sobre apego, capítulo 64. Y como siempre hacemos, sin perder mucho tiempo, quiero saludar a mi queridísima copartner, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, o sí, todavía son las tardes por ahí. Zuleima, ¿cómo Así, por estás? acá te son las tardes. Buenas tardes, Vanessa, qué gusto estar por acá contigo y bueno, presentando este programa nuevamente para la comunidad de la IAN Internacional, todas las familias y profesionales que nos ven. Bienvenidos a este programazo con estos invitados. Absolutamente. Y hoy elegimos un tema muy interesante, un poco de lo que veníamos hablando de esta serie Adolescencia que parece que generó un revuelo, ¿no? Con las críticas como todo, las luces y las sombras, creo que puso sobre la mesa temas interesantes, ¿no? Para tocar desde este lugar de la salud mental, ¿no, Zuleima? Así es, y es un tema importante también para reconocer cuál es ese trabajo que hacen los profesionales por los adolescentes, cómo se da esa práctica. Y el tema es confidencialidad y sinceridad en la terapia adolescente, técnica y ética. Entonces, ya llegó por acá José Luis, y estamos ahora sí completos. Estamos ¿Qué todos, tal? Buenas. ¿qué tal, José Luis? Tenemos ahí un problemita para ingresar, pero ya estamos los 5, ¿eh? Sí. Así que, Zuleima, si te parece, vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestra primera invitada, que ya es una habitué de la casa, para ir siguiendo con las presentaciones y después pasar a nuestro café virtual. ¿Te parece? Claro que sí. Y nuestra invitada, con la que vamos a empezar este programa, es Paola Flores Ardila. Ella es psicóloga promotora de los buenos tratos en la infancia y la adolescencia, además diplomada en acompañamiento sensible en la adolescencia, formada en psicoterapia parental, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo en la infancia. Es especialista en neuropsicología del desarrollo infantil. Además, ha venido recorriendo a lo largo de estos años un entrenamiento en terapia centrada en la compasión, con lo que ha hecho grandes aportes, también terapeuta de la EMDR, a la vez que formación profesional en biofeedback, modelo Odisea 2.0 y entrenada en modelo PARCUBE, intervención en trauma y apego. Además, es la vicepresidenta de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, conferencista nacional e internacional. Bienvenida, doctora Paola. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me encanta estar acá y compartir con estos grandes colegas este tema tan importante. Bueno, entonces estamos al pendiente de la introducción y luego vamos a pasar a escuchar a los demás invitados. Exacto. Por eso, si te parece, con esta presentación que hicimos de Paola, vamos a hacer la presentación también de Vanessa Naulserio, nuestra asidua también participante en nuestras conversaciones, quizá para que inicie Vanessa con una introducción general y después Paola puede presentar su versión y obviamente José Luis estaremos atentos y atentas a también escuchar tu introducción. ¿Te parece entonces, Zuleima, que la presente a Vanessa, a la doctora Vanessa? Vamos a presentar entonces Feliz y encantada. a la doctora Vanessa Naulserio, como dije, ya una amiga de la casa. Ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual. También es psicoanalista de pareja, presencial y en línea. Ahora ya en los tiempos post-COVID, tan importante también la presencialidad. También trabaja con grupos y esto lo hace a través del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social en la AC, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México. Es analista y supervisora didacta, actual presidente del mismo instituto y coordina la Comisión de Enlace Internacional. Es docente universitaria y de posgrado desde hace más de 26 años. Trabaja el psicoanálisis desde la adolescencia, del duelo y también aplicado al arte, el uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico y ha desarrollado una carrera paralela para quien las quiere seguir a Vanessa Naulserio, muy interesante, con cosas muy, muy lindas que hemos también visto en todo lo que tiene que ver con el arte. También es autora de 35 artículos y coautora de 26 libros. La segunda autora de los libros como La psicología psicoanalítica del arte y Técnica de la entrevista con adolescentes. El libro más reciente, que no es ya tan reciente, pero es reciente, es El duelo, una mirada psicoanalítica, que fue editado en el 2018 por Simática y es miembro de IAN UK. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos también esta vez.
No, gracias a ustedes, querida Vanessa Yukelson y Zuleima León, por la invitación. Me honra formar parte de este esfuerzo que llevan haciendo ya con tantos capítulos sobre conversaciones de apego, y me da mucho gusto compartir este espacio con Paola Flores y con José Luis Pereira. Y el tema de hoy sin duda es un tema importante, el de los límites de la confidencialidad, bueno, confidencialidad y sinceridad en la terapia con adolescentes, técnica y ética. Yo pensaría que valdría la pena partir de que el tratamiento psicoterapéutico es un tratamiento transaccional, contractual, entre una persona que tiene alguna dolencia emocional, que no va a ser a través de medios químicos ni físicos, sino que es para resolver problemas emocionales, y que en el caso de la psicoterapia con adolescentes, bueno, será para tratar problemas de índole afectiva. Una de las características principales que se van a trabajar en el tratamiento, y una de las tareas principales del adolescente, sin duda, es la del conflicto de la identidad. O sea, el adolescente no puede salir de esta etapa de transición entre la niñez y la edad adulta sin haber definido su propia identidad. Es su identidad de género, su identidad personal, su identidad existencial, tendríamos que decir. O sea, la identidad de género involucra saberse hombre, mujer, o sea, su género masculino, femenino, su preferencia psicosexual, heterosexual, homosexual, célibe, bisexual, o incluso algunas de las opciones de las que se hablan hoy, no binario, transexual, queer, etcétera. Pero es importante que lo defina. Y es una de las tareas importantes. Y también la identidad de quién soy yo, en términos como decía, existenciales. Para todo eso se requiere un esfuerzo fundamental de ayudarle a poner diques, de hacer contrapeso a las fuerzas de la personalidad que pueden ser desorganizadoras por los problemas emocionales, por ejemplo, que pueden tener los adolescentes, y que hacen estas veces de, de seguir la ley de la entropía. Cuando hablo de la ley de la entropía, me refiero a esta segunda ley de la termodinámica, que habla de cómo los sistemas pueden tender al máximo desorden por término medio si no hay una fuerza que se contraponga. Entonces, parte del esfuerzo psicoterapéutico y, claro, del trabajo de los padres es ayudar a los adolescentes a organizarse ante la crisis que están viviendo, reorganizarse, para que sus emociones y su conducta no tiendan a este deterioro y a esta desorganización. Sabemos que están creciendo los adolescentes en cuanto a su forma de ser, de pensar, de aprender, o sea, también en lo cognitivo, y muy particularmente en su relación con los demás, o sea, que es parte de la identidad, sin duda, ¿no? Entonces, para que el adolescente vaya logrando su identidad, ¿qué tiene que lograr? Debe lograr su independencia de la familia, tiene que lograr su independencia emocional, económica, y todo esto que vaya logrando su conformidad en los aspectos cognitivos, intelectuales, emocionales, etcétera. Cuando decía yo que hay que poner límites o diques a los adolescentes, no estoy hablando de volvernos prohibitivos ni volvernos superyoicos con ellos, sino poner límites firmes y flexibles a la vez, que esa es la gran dificultad, con una actitud contratransferencial afectuosa. Cuando hablo de contratransferencia, es esta respuesta emocional que tiene el psicoterapeuta frente a la conducta de su paciente, que en este caso es un adolescente, que en algunos casos un adolescente puede despertar respuestas contratransferenciales intensas por la misma intensidad de los afectos del adolescente, pero la idea es presentar. Claro, un psicoterapeuta entrenado y formado tiene que tener una contratransferencia igualmente trabajada, para que pueda presentar una respuesta afectuosa, en donde le ayude al adolescente a encontrar metas y valores que le ayuden a buscar esa identidad, pero sí tiene que de alguna forma presentar estos valores para que su identidad vaya conformándose de forma adecuada y ellos mismos logren las metas que se proponen. Y entonces llegamos al problema de la verdad en la psicoterapia, que se presenta con mucha frecuencia en el tratamiento con adolescentes.
hay cosas que los adolescentes hacen, que los adolescentes piensan, que muchas veces son para ellos mismos inaceptables y no digamos para los padres. ¿Por qué digo para ellos mismos? A pesar de que son conductas, pensamientos, sentimientos que ellos tienen, pueden ser inaceptables, pues entran en conflicto con sus valores o con sus aspiraciones o con las propias metas de la familia, ¿no? Estas cosas inaceptables muchas veces sí son personales, pero, y en ocasiones el terapeuta puede descubrir que el adolescente no necesariamente está diciendo toda la verdad dentro de las sesiones. Y aquí es donde nos topamos con la primera arista, ¿no? Del tema de la verdad. A ver, esto que me está diciendo el adolescente parece que no es cierto, pareciera que es una distorsión o una mentira. Y aquí es donde el terapeuta tiene que tener cuidado de no lastimar, de no sentirse lastimado, de no sentirse ofendido. Este paciente no confía en mí, no me está diciendo la verdad y no caer ni en reclamos de, oye, tú no me estás siendo sincero, sino entenderlo como una forma de síntoma. O sea, el adolescente no se atreve a hablar de esas cosas inaceptables y cuenta mentiras o cuenta cosas distorsionadas, pero entenderlo como una forma de comunicación dentro del tratamiento. No somos cazaverdades, somos analistas, ¿no? Y entonces se trata de entender cuál es el significado de lo que el adolescente está elaborando o contando. Pero también es cierto que eh, viene otro de los conflictos. Ciertas cosas o ciertas características de la verdad que cuentan los adolescentes para los padres. Y entonces el terapeuta se ve en el dilema de si debe decirle a los padres esto que le está contando el adolescente y que a lo mejor sería importante que supieran. Y aquí es donde nos topamos con cuál es la alianza que se establece. Uno tiene que, en el tratamiento con adolescentes, una de las grandes dificultades es que sobre todo en los preadolescentes y los adolescentes tempranos, los adolescentes propiamente tales, estoy hablando en la edad comprendida entre los 9 y los 15, 16 hasta 18 años, que es cuando los padres todavía apoyan el tratamiento de los adolescentes, a lo mejor hasta lo pagan. El dilema es con quién se hace la alianza primero, ¿con los padres o con los adolescentes? ¿Se trabaja para los padres o se trabaja para el adolescente? ¿No? ¿A quién se le va a dar el lugar primero? ¿A quién vas a entrevistar primero incluso? Y luego cuando te topas ante estos problemas, ¿a quién le das el lugar de prioritario? Y una de las grandes, bueno, el arte de la terapia con adolescentes es hay que mantenernos equidistantes. Tenemos que darle el lugar al adolescente, que es el paciente, sin duda, darle este lugar prioritario, pero sin perder la buena alianza con los padres, que además el adolescente vive con ellos y se debe a ellos en tanto que ellos están apoyando el tratamiento. Pero tampoco podemos decir, ah, bueno, como los padres pagan el tratamiento, entonces yo me debo a los padres y mi primera alianza es con ellos, descuidando el trabajo con el adolescente. Entonces se vuelve un tema difícil, pero ¿qué pasa si si el adolescente abre en sesión el tema de ciertas verdades que los padres no conocen? Por ejemplo, que está robando dinero o que está teniendo actitudes a lo mejor incestuosas, perjudiciales dentro de la familia, o decir que van a la escuela y que no asisten, pero que los padres no lo saben. Y aquí el terapeuta se topa con el dilema ético, como dice Suleiman, de esto es algo que yo debo abrir con los padres, con o sin el consentimiento del adolescente. Aquí, por supuesto, que tendríamos que pensar que tiene que ser con el consentimiento del adolescente. No podemos decir, ah, no, esto es muy importante que lo sepan los padres y se los voy a decir sin consultarlo, sin hablarlo con el primero. Estamos partiendo de que al hacer el primer contacto con el adolescente y establecer una línea de trabajo terapéutico, parte de ello, y esto lo hablamos en el libro de técnica de la entrevista con adolescentes que tenemos José Jesús González y yo, hablamos en uno de los capítulos del libro, si me permiten se los voy a mostrar, sobre el contrato y el encuadre en la terapia con adolescentes. Y hay que explicarle al adolescente, sí, voy a conservar el secreto profesional, lo que aquí hablemos es confidencial, siempre y cuando tú no te pongas en riesgo o pongas en riesgo a terceros. En cuyo caso, yo tendría que romper el secreto profesional y hablar con tus padres, claro, siempre hablándolo primero contigo y además, bueno, confío que no lleguemos a eso,
confío que ese no sea el caso, ¿no? Pero si llega el momento en que hay que hablarlo con los padres, es importante obtener la anuencia del paciente o incluso convencerlo de que lo haga. ¿Por qué? Para los padres, el que los padres sepan lo que está pasando en la vida de sus hijos adolescentes puede incluso tener un primer elemento terapéutico, el que lo sepan, el que conozcan lo que está pasando con sus hijos adolescentes. Pero insisto, tienen que tener el conocimiento y el adolescente tiene que estar enterado. Y también es cierto que a veces es conveniente invitar al adolescente, ya sea que él lo hable con los padres, como un intento de abrir estos canales de comunicación, o que él haga un intento de controlarse. Aquí brevemente quiero comentar un caso que recuerdo de un adolescente muy desregulado que había estado en un internamiento psiquiátrico y al salir, pues ya tenía un medicamento que tenía que estar tomando regularmente y llegaba a las sesiones a platicarme, tenía la parte del apoyo terapéutico, em, y entonces él hablaba de que estaba yendo a fiestas y se ponía a tomar y le gustaba la marihuana. Y no le vayas a decir a mi mamá, me lo avisaba y me amenazaba un poco, ¿no? Esto no se lo puedes decir a mi mamá, ¿eh? Esto es algo que yo te cuento a ti y poniéndome a prueba me decía eso. Y yo le decía, sí, pero el problema que tenemos aquí es que si tú estás con medicamento psiquiátrico y tomando alcohol y consumiendo marihuana, tú ya no calculas el efecto que va a tener en ti, el efecto se va a alterar y no sabes cómo te va a hacer sentir. Entonces, o dejas de consumir marihuana y alcohol mientras estés medicado y de preferencia que no lo consumas de forma exagerada, o voy a tener que hablar con tu mamá. Y eso fue algo que, claro, esto se dice más rápido de lo que fue, hubo mucho jaloneo en el proceso hasta que él dijo, de acuerdo, voy a dejar de consumir mientras estoy medicado, ¿no? Para evitar un efecto pernicioso sobre mi salud. Entonces fue una invitación a que él mismo se responsabilizara de su conducta y hiciera esfuerzos de regulación. Entonces, bueno, eso es una de las cosas, porque yo sí le decía, lo siento, pero aquí es donde terminaría mi pacto de secrecía contigo, en el momento que tú te estás poniendo en riesgo y estás cometiendo estas conductas de riesgo y autolesivas, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera, estos son de los elementos que pueden llegar a hablarnos a hacernos reflexionar sobre los límites de la confidencialidad y que siempre es bueno hablarlos con el adolescente por anticipado, bueno, para que ellos sepan que ante todo uno está cuidando su integridad en temas de suicidio, en temas de estoy teniendo conductas de riesgo, no quiero vivir, uno no puede guardar ese secreto profesional, por ejemplo, ahí se rompe ese es uno de los límites de la confidencialidad. O cuando está en riesgo la vida de otros. Estoy muy enojado y yo voy a cobrarme venganza de tal persona y a lo mejor hay amenazas a la vida de un tercero, ¿no? Esos son otros de los límites que también hay que poner en claro para que cuando llegado el momento hay que hacer partícipes a los padres, no para acusar al adolescente, sino para que ellos se vuelvan copartícipes del esfuerzo de ayudar al adolescente a contenerse. Sí. Es muy interesante todo esto que planteas, Vanessa, porque estas preguntas disparadoras, ¿no? ¿Con quién se hace la alianza? ¿Con quién se le debe un cierto lugar de información? Y qué importante en esto del adolescente enmarcar la terapia correctamente para que el adolescente entienda que el vínculo terapéutico hay que trabajarlo de seguridad con el adolescente, pero que hay un límite que tiene que ver con su propia seguridad y la de otros, ¿no? Paola, quizá también desde el enfoque que ella puede hacer familiar y del tratamiento que ella hace, también nos puede dar, y agradecida ya la presentación está hecha, ¿cuál es tu visión sobre esto que tiene que ver con cómo gestionar la terapia con adolescentes? Sí, la doctora Vanessa lo dice clarísimo, la importancia de esos límites y de ponerlos en la mesa al inicio de la terapia, en el encuadre con el adolescente, lo mismo que se haría con la familia del adolescente cuando se trabaja en psicoterapia familiar. Y quería tocar, coloqué algo que decía la doctora Vanessa, lo escribí literal, poner límites no para acusar, porque los papás tendemos mucho, yo soy mamá de adolescentes,
y tendemos mucho a eso, ¿no? Y ahí viene el punto que quiero pues traer y es papá y mamá queriendo saber todo lo que su hijo hace para poderlo castigar, para poderlo limitar, para poderle prevenir, quitar esas salidas o esos privilegios que los papás creemos que tienen. Entonces, la terapia no debería volverse ese medio donde el papá y la mamá, el adulto, quiera enterarse de qué está haciendo para poder castigar, que es algo tan común, sin entender qué hay detrás de esos comportamientos del adolescente, que traen, porque al principio la doctora Vanessa lo decía, todos esos cambios, esa transformación, esa búsqueda de identidad, esa separación de papá y mamá, trae tantas necesidades, y es un duelo, el duelo por el cuerpo de niño, el duelo por las vivencias de niño, y el adolescente debe perder, conservar y conquistar a la vez. Entonces eso es tan difícil para el joven, para el niño, la niña que entra a la adolescencia como para papá y mamá. Pero pues se supone que los adultos somos los que tenemos el poder, creemos, ¿cierto? Entonces, queremos como intervenir en ese proceso de individualización, en ese proceso, perdón, de separación, en ese proceso de la pérdida del cuerpo de niño, del universo familiar en el cual creció, que es una pérdida, en ese proceso de conservar todo lo que sintió, percibió, quiso desde su primer despertar en particular, su inocencia de niño, que eso es parte de los duelos, conquistar finalmente la edad adulta y para eso tiene que abandonar la infancia. Entonces, los adultos empiezan a preocuparse lo que me dicen a mí en consulta y que yo lo viví como mamá, es qué pasó con mi niño, con mi niña. A mí me dicen, hay mamás que muy jocosamente me dicen, yo le pregunté a mi hija, monstruo, te comiste a mi hija, suéltala. Dicen, llego al cuarto, le abro y ya no es la niña de ayer, ¿cierto? Es alguien, esto que está aquí se lo comió. Entonces, es claro, para papá y mamá es muy difícil ver eso, ver ese cambio, ver esa cantidad de síntomas, ¿cierto? Damaso dice que es una neurosis de crecimiento, Damaso no, bueno, ahorita me acordaré del nombre, em, que es una neurosis de crecimiento, y tiene que ver con todos estos cambios emocionales, mentales, que tienen que ver con las hormonas, con el cerebro, con lo que pasa en esos movimientos neurológicos que hay a esta edad, la poda neuronal, que la amígdala, que es la zona del cerebro que genera las emociones, se modifica, el hipocampo que gestiona la memoria termina de madurar en la preadolescencia y entonces es como si fuera la lista de favoritos de internet, buscando qué es lo favorito, que ya no es lo favorito, que era de papá y mamá. Entonces papá y mamá quieren entender, o quieren saber qué es lo que le gusta y por qué le gusta y por qué a ella no le gusta lo que me gusta a mí. Entonces la terapia a veces como que es la forma de que papá y mamá crean que pueden saber y con eso o manipular, que no todos, o tener ventaja. Y qué bonito que fuera para poder entender por lo que están pasando, por lo que están viviendo, por esos duelos tan grandes que están pasando por su cuerpo, por esa pérdida de la infancia y esa ganancia de la adultez. Entonces, que estos adultos que acompañan los adolescentes, los profesores, vieran la terapia desde cómo lo pueden ayudar, cómo lo pueden entender. A veces, de hecho, yo, que soy mamá y que mis hijos van a terapia, yo pienso y yo digo como mamá, qué bonito que puedan hablar o sea, como si fuera un par, ¿cierto? Un adulto que lo entiende, que los entiende, en este caso es una psicóloga mujer, que los entiende, que los comprende tal vez desde un rol, y tal vez no, desde un rol totalmente no viciado, no contaminado como papá y mamá estamos contaminados de proteger, de que se van a hacer daño, de que van a hacer algo malo. Entonces es también un llamado a papá y a mamá a confiar en ese proceso terapéutico donde papá y mamá no vamos a hacer lo que hace el psicoterapeuta. No vamos a llegar allá posiblemente, pero el psicoterapeuta va a ser un aliado de nosotros, los padres, de los profesores, para poder hacer que ese adolescente se entienda, como decía la doctora Vanessa, diga de pronto el riesgo en el que está. Entonces es un entorno protector en el que debemos confiar sin querer pues, ser intrusos. Yo quiero estar ahí
como me decía una mamá, yo quisiera ponerle un micrófono a mi hijo para saber qué es lo que habla con su psicólogo. Entonces, pues muy complejo porque yo no quisiera saberlo porque hablan de mí, lo sé, y hablan de su papá. Entonces, eh, y de hecho alguna vez mi hijo llegó y me dijo, te voy a decir lo que me dijo mi psicóloga, que te escriban una carta, pero ya te lo voy a decir. Y me lo dijo muy enojado. Y yo, listo, dime. Y empezó a decirme, es que tú, es que me parece, no sé qué. Y yo, "Ujú, ujú, muy bien, gracias por decírmelo. Pero eso no hubiera llegado si su terapeuta no le hubiera dicho, escribir una carta a tu mamá, dile lo que piensas de esto. Le hubiera dado recursos para el manejo de esa Claro, conversación y totalmente. además priorizar. Yo también creo que eso tú, como mamá que nos estás abriendo el Ajá. corazoncito, puedes ver cómo el terapeuta prioriza otras cosas que no necesariamente los papás pudieran ver en casa. Clarísimo lo que dices, prioriza. Y por eso es tan importante confiar en ese espacio terapéutico, porque el psicoterapeuta lo va a ver con otros ojos, no se va a involucrar, no lo va a tomar personal, va a ver ese sufrimiento de ese adolescente, va a ver ese sufrimiento con sus amigas, con sus amigos, con sus parejas, con su identidad, que lo decía la doctora Vanessa, sexual, con lo que escoge, con la materia que no le gusta. Y papá y mamá estamos con las mejores intenciones, queriendo formar un ser humano que pensamos que debe hacer lo que nosotros queremos para ser bueno, para que tenga habilidades de vida para una sociedad que es la que el adulto ha vivido, pero que el joven está empezando a vivir y lo vive a su manera, como cree, y va construyendo su identidad con base en lo que vive. Entonces, la crianza, no podemos crear a nuestros hijos como nos crearon a nosotros, porque el mundo en el que nos crearon ya no existe, pero los papás nos quedamos con eso. Es que en mi época yo sí leía todo lo que me tocaba leer, yo sí me vestía diferente, yo no le contestaba a los papás. Entonces, en ese espacio terapéutico donde el adolescente puede decirle a su terapeuta, me cae gorda, me cae mal mi mamá a veces, y no me gusta que me hable, y no me gusta que me diga, y a mí me gusta comer dulce todo el día, eso no es problema de ella, ¿cierto? Entonces, todo eso que el adolescente quisiera hablarlo con alguien adulto, porque también quisiera, a veces ellos dicen, o muchas veces dicen lo que piensan, pero no lo que sienten, por miedo a, a no agradarnos, a no pertenecer, a que nos duela, a hacernos sentir mal, pero, Paola, y te quiero interrumpir para que tú también ajá, nos des una mirada rápida sobre esta misma situación con padres que están en proceso de separación. wow, eso es otro tema, sí, y es un duelo más, ¿no? Agreguémosle un duelo más a esos duelos por los que están pasando, y es ese, muchas veces ponerse en el medio y tener que escoger a esta persona o a esta cuando el adolescente está en un proceso de escogerse a sí mismo, y cuando dice no a papá y a mamá es porque se está diciendo a sí mismo, pero entonces ahí tiene que también decir sí afuera. Entonces yo lo llamo un cortocircuito porque es querer, o sea, tener que tomar una cantidad de decisiones que no está preparado para tomar, porque en este momento sus figuras de apego bien importantes son sus pares. O sea, ya se vuelven esas personas, pues yo digo, sus figuras de apego en la adolescencia son sus pares, es lo más importante. Obviamente papá y mamá entran o sea, son supremamente valiosos y son importantes, pero los jóvenes, sus pares, son muchas veces, en muchas ocasiones, en grandes ocasiones, su lugar seguro. Y si no manejamos bien ese divorcio y empezamos a ponerlo como en el centro, tienes que escoger una de estas dos partes donde está en un conflicto de buscar su identidad, buscar qué le gusta, además que también empieza el proceso de buscar una carrera profesional y tú de qué vas a vivir. Entonces es tanto lo que tiene que abandonar, tanto lo que está pasando en su cerebro, donde, donde las emociones están hiperactivadas, donde la corteza prefrontal, que es la toma de decisiones, la razón, la socialización, la empatía, el control de las funciones ejecutivas está como medio apagado, como dormidito, la parte emocional tan alterada y tan hiperactivada. Y aparte de eso, tienen que lidiar con los problemas de dos adultos que se supone que los tienen que cuidar, proteger, que los tienen que acoger, que tienen que acompañar ese proceso. Y a veces, y pasa mucho, que ese divorcio hace que papá y mamá, obvio, están pasándola mal, em, no acompañen porque no ven qué está pasando, porque no ven por lo que el joven, la niña están pasando, aparte del proceso de divorcio, todos esos cambios, sus amigos,
pertenecer, algo tan simple que uno creyera adulto, la ropa que se va a poner para ir al centro comercial a encontrarse con sus amigos, qué tan bueno soy en fútbol o no, si me escogieron para el equipo. Entonces, que son esos asuntos de adolescentes que cuando tú hablas, Zule, del divorcio, a los papás se nos pierde por estar en cosas de adultos, como dicen ellos, ¿no? Y el mismo trabajo del papá, de la mamá, y pasa algo y lo escuchaba yo en un curso que estoy haciendo de Anima y Animus de Jung, donde decía la profesora que a veces la imagen que tiene de mamá, el joven, el adolescente, se suicida esa imagen, porque ya no está. Porque entonces en esos divorcios donde de pronto mamá se tiene que hacer cargo, y ya no es la mamá que está en casa más pendiente escuchando que peleó con la amiga, que peleó con el amigo, sino que ya tiene que salir a trabajar, a producir, a cubrir un rol económico que se perdió por el divorcio, entonces abandona a ese joven en pleno proceso, a esa adolescente en pleno proceso de transformación, de duelo, y se van abriendo esas brechas más grandes, y ahí ese vuelvo al trabajo del psicoterapeuta tan importante, que pueda recoger y ser ese mediador entre la familia y el adolescente, que la familia y el adolescente vean cómo esta persona nos está ayudando, me está acompañando a mi mamá, en este caso de mamá, a acompañar, me está soportando ayudando, dándome soporte para acompañar a mi hijo, a mi hija, y está dándole ese soporte también a ese joven y a esa niña que muchas veces no confía en papá y en mamá porque están muy ocupados, porque no me ven, porque no me entienden. Entonces, ahí viene esa confianza en el psicoterapeuta, esa, esa, confiando en esa ética también, y no querer ser intrusivo con ese terapeuta, que nos diga qué le dijo y por qué está así. Y entonces sí terminó con el novio o no terminó con el novio, porque es que ahí ya se pierde todo el proceso terapéutico que queremos y de ayuda a ese adolescente. Sí, es muy interesante, Paula, como está presentado el tema. Quizá es esto, ¿no? Entender que el vínculo terapéutico y el espacio terapéutico dista enormemente de lo que es un espacio con los padres. Obviamente, la distancia, no allá de lo que haga el padre, lo que el niño puede tener en un vínculo familiar, no es lo mismo que el vínculo terapéutico, por eso es muy importante trabajar en ese vínculo. El paciente es el adolescente y no los padres, ¿no? Y esta pertinencia es muy importante que el terapeuta la conozca, y la pueda enmarcar no solo con el adolescente, sino también con los padres. Me parece que es muy importante eso, es muy interesante también cómo lo podés plantear para de alguna manera que la terapia sea una terapia cuidada y no se ponga en riesgo el vínculo terapéutico, que es lo más importante, ¿no? Vamos a dar el espacio ahora a nuestro último expositor del programa de hoy, que también ya nos ha acompañado varias veces. José Luis, un placer también tenerte, que hayas podido finalmente conectarte. Voy a hacerte tu presentación, ya todos lo conocemos, él es José Luis Pedreira, él es psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia también, es profesor en psicopatología, ya jubilado, por la UNED, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, es coordinador científico de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, y con muchísima experiencia en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con el campo. Entonces, vamos a darte las buenas tardes o buenas noches ya por España, y para escucharte un poco, a ver cómo podemos vincular estos temas: adolescencia, vínculo terapéutico, confidencialidad, sinceridad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay? Buenas tardes a todas. Y bueno, pues esto, aparte de que ha sido un atraco a mano armada, porque pero muy feliz de poder contrastar y de poder pensar en alto estas cosas que yo creí que estábamos jugando cuando me llamó, y yo, pues en medio en juego, medio en tal, patapum, y de repente dice, bueno, pues el lunes estaría bien. Digo, joder, esto- Pero, Pero pero, bueno, te, sa- pero te salió el profesor que llevas por dentro, porque enseguida digo,
ética y técnica. Y yo, Sí, sí, venga. sí, sí. Sí, me salió, claro, empieza uno a asociar libremente, ¿no? Y sale rápidamente la sistematización, lo mismo que voy a intentar transmitir ahora, ¿no? Porque claro, una cosa es decir, técnica y ética en la psicoterapia en la adolescencia, ya la toma, que cada uno se las apañe. Y otra cosa es que digan, oye, no, es que eres tú el que tienes que hablar de eso. Y dice, ay, espera, voy a pensarlo, ¿no? Y entonces esto, voy a pensarlo, eh, dije, vamos a ver, primero, ¿qué vamos, qué líneas son las que entran en la psicoterapia en la adolescencia? Lo segundo es que estamos dentro de la teoría vincular, del apego y vincular. Por lo tanto, y esto de la psicoterapia tiene que ver también con el apego y con el vínculo, también en la aplicación técnica. Y la tercera parte era la ética. Toda la técnica responde a principios éticos, o la ética, cómo la introducimos en cada uno de nuestras perspectivas de intervención. Claro, este era el tercer nivel y con esto de la ética me venía a la cabeza Thomas Sachs, ¿no? Y Thomas Sachs pues es muy duro, es un heavy metal, exigiendo los planteamientos éticos en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que comentaban las compañeras de la importancia de la verbalización y de poner la verbalización en el proceso psicoterapéutico, pero es que a la adolescencia le cuesta hablar. La adolescencia, salvo mirar la punta del zapato y moverla de un lado para otro, le cuesta hablar. Y le cuesta hablar por lo que el terapeuta es muy importante para dos cosas. Uno, estimular que hable. Dos, pero tiene que hacerlo en el límite, en la racionalización o intelectualización que hace como psicoterapeuta. El primer paso que yo suelo dar siempre es a poner un encuadre de trabajo fijo, es decir, el día, la hora, bien, eso lo hacemos todo, la periodicidad, eh, con quién voy a trabajar con el adolescente y cuándo voy a trabajar con las figuras parentales, en qué momento solas y en qué momento acompañando al adolescente. Y sobre todo, hago una primera afirmación con todos los riesgos que ello comporta. Y lo hago estando los padres delante también, y es que voy a asegurar la confidenciabilidad de lo que me diga el adolescente. Todo lo que me diga es secreto. Es secreto. Y se acabó. Salvo que yo le avise a él de que esto no me lo puedo callar. Y si yo le aviso que esto no me lo puedo callar, empezamos a trabajar por qué no me lo puedo callar y por qué él que me lo ha dicho tiene que ver, o una de dos, o se lo cuenta a los papás o se lo cuento yo, ¿no? Como decía la compañera anteriormente. Y el siguiente paso es que, lógicamente, a todo esto firmamos una especie de consentimiento informado. Un consentimiento informado de corresponsabilización de las tres partes en litigio, ¿verdad? De los padres, del adolescente y mío. Entonces, es curioso cómo desde una perspectiva los temas frecuentes que uno encuentra en la adolescencia, lo ha comentado nuestra primera acompañante, ¿verdad? Es que, pero lo voy a intentar ver desde otra perspectiva. Y es, en el discurso, el adolescente te pide qué es lo general y qué es lo particular. Tienen un cacao de tres pares de narices. A veces de la parte más particular lo generalizan porque lo han visto en las redes sociales y entonces están muy liados. Todo lo que tiene que ver con el control y el descontrol. Lo que tiene que ver con la cercanía y la distancia emocional, afectiva y física. Todo lo que tiene que ver con la dependencia y la independencia. Porque, claro, son muy libres, quieren ser independientes, pero viven en la casa de los papás, tienen el dinero de los papás, se compra la ropa con el dinero de los papás. Entonces es toda la dependencia y la independencia, que es lo que llamamos.
¿Qué es lo que se puede hacer en abierto y qué es lo que queda para lo privado de cada uno, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la ansiedad y con el amor. Qué lío tienen con el amor y la ansiedad que les da los sentimientos afectivos de esa manera, ¿no? La inseguridad y la seguridad. Todo lo que tiene que ver con el estar tranquilos o intranquilos, ¿no? El agobio, ¿no? Ahí está el agobio. Que es que me agobias, me siento agobiado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad y los vínculos afectivos, tanto en la orientación como en la identidad. Las dos cosas son distintas y desde esa perspectiva lo tienen que conocer. Todas sus expectativas y frustraciones, ¿no? De repente cuando llegan a los 15 o los 16 años dicen, pero ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Para qué sirve lo que estamos estudiando? No sirve para nada y además luego vamos a ir al paro. Ya está todo liado. Y por fin queda esos aspectos de desesperanza precisamente que están tan frecuentemente en la adolescencia. Y entonces, ¿cómo promover la comprensión en psicoterapia, la comprensión de todo lo que hemos hablado? Pues es bueno explorar dónde se les ve vulnerables o que tienen riesgo y que por lo tanto, cuáles son los sentimientos que se generan, cómo podemos unir pensamiento con experiencias. Pues yo lo hago usando metáforas de forma más o menos creativa, creo yo, y reiterando cuando se presentan contenidos de una manera persistente, que tú ves que se repiten, que se van repitiendo, aunque sean temas distintos. Utilizar un lenguaje absolutamente cercano y cálido, casi, vamos a decir, olvidándonos de la intelectualización del lenguaje y uno acaba hablando en cheli, ¿verdad? Como se dice en España, y con los mismos circunloquios que ellos hacen a veces y a veces cuando estás con la gente mayor se te escapa alguno que otro sin darte cuenta de tanto tiempo que has estado con los adolescentes. Y en ocasiones utilizo una técnica que utilizaba Jacques Lacan, que es cuando veo que la cosa se cierra y son círculos repetitivos y no hay manera de salir, hago la escansión, el corte de la sesión. ¡Pum! Porque si no, no se dan cuenta que es que no estamos avanzando o no, y nosotros mismos no nos damos cuenta de esa situación. Para ello, tenemos que tener en cuenta en cómo en la psicoterapia elaboramos una narrativa intersubjetiva. Es una narrativa que se va creando en esa relación tan especial que es la relación terapéutica. Cómo desde la parte de los conceptos intrapsíquicos se pasan a los conceptos interpersonales de la relación que estaría en el diálogo afectivo, simbólico e interactivo y que no es más, si queremos, lo que entra en juego, la transferencia, la contratransferencia, la resistencia y la motivación al cambio que se puede tener. Y luego creo que es también importante el cambio de paradigma que hay en la psicoterapia, ¿no? Y cómo lo podemos cambiar. Es decir, de aquello de estar solo trabajando lo intrapsíquico y mental, a cómo introducimos lo intersubjetivo y corporal. Aquello de la memoria explícita, cambiarlo un poco y empezar a ver también la memoria implícita. Lo consciente y verbal, cómo lo hilamos con lo inconsciente y no verbal. Cómo pasamos del insight a la regulación afectiva. Que no sea solamente el insight por insight, sino cómo lo puede utilizar y ser sensible el adolescente de que lo pueda hacer. Y en vez de buscar la verdad, buscar esa narrativa en común. Yo no soy un policía y a mí lo de la verdad me la trae al pairo. Lo estoy diciendo muy a la pata la llana. Lo que quiero decir es que es más importante lo que elaboramos en conjunto en esa relación terapéutica que la obtención de una supuesta verdad que es
un aspecto de la verdad, pero en modo alguno es la verdad absoluta. Por lo tanto, el terapeuta es importante que sepa dar forma a esa historia y que conforme avanza el proceso, ya la forma va perdiendo un poco la importancia. El terapeuta puede estar más en silencio porque el propio adolescente ya va cogiendo los aspectos, con lo cual la transferencia se convierte, podríamos decir, en una especie de metahistoria. Es importante con los adolescentes, por eso que hemos dicho de cómo hablan o no hablan y sus silencios, ¿verdad? Cómo el terapeuta no se puede confundir con el rol de los padres, no puede ser normativo en exceso, ni quererlo sustituir, ni nada de eso. Cómo usar el desarrollo lingüístico e intelectual, pero sin mostrar la superioridad intelectual o cultural que se puede tener con el adolescente. Por eso hay que hacer la cercanía sin caer en el ridículo de querer hablar como ellos, ¿no? Hablas como un mayor que le transmites que puedes entender su lenguaje. Por lo tanto, digamos que hay que huir de la caricatura del adulto que se quiere acercar al adolescente haciéndose el adolescente ellos, ¿no? Es importante no utilizar razonamientos largos, complicados, hilados de frase tras frase, ¿no? Cuanto más concreto y más directo me parece que es más importante y sobre todo al principio de la formación de psicoterapeutas, se convierten las sesiones muchas veces en una entrevista. Empiezan a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar. No, no hay por qué preguntar. Si sale, sale, y si no, ¿verdad? Es importante comentar, os voy a comentar algo que me dijo una chica, una chavala de 14 años, muy inteligente, que tenía un trastorno del vínculo, con una presentación de un trastorno depresivo muy potente, muy evidente, y me dijo, ya sé cómo lo haces. Escuchas y preguntas. Luego, un poco de filosofía, otro poco de poesía y dicho con ironía y humor. Así me lo contó lo que yo hacía en la psicoterapia. A lo mejor tiene razón, no Un lo sé, poquito. pero, pero probablemente esté más cerca de lo que decía la chica que de lo que yo pensaba que estaba haciendo. Otra cuestión importante, ya entrando en todo el proceso vincular, es lo importante que tiene la función de metalización, que llamaría Peter Fonagy, ¿no? La importancia que tiene, porque de la José actividad de Luis, mentalización está la función reflexiva. ¿y qué Y eso tal es, si, ujú, ¿y qué tal si dejamos ese punto como una pregunta para abrir entre las demás invitadas también por el tiempo que ya se nos está bien, acercando el cierre? y me dejas un poquito Listo. de la parte final a lo que pudiéramos llamar, porque claro, de toda la parte vincular aplicada a la psicoterapia está cómo cogemos la confianza y en esa confianza está basada, es lo que da fundamento al secreto y a la confidencialidad. Y ahí entramos cuatro cosas. eh, cuatro pinceladas voy a dar, no sobre los principios, ¿verdad?, de la ética, que las tenemos todos, todos muy, muy presentes, los principios de la bioética, sino de la ética en psicoterapia. Y sí que voy en la ética en psicoterapia, me vais a permitir cuatro pinceladas. Una, un servicio de psicoterapia es bueno si puede absorber el conjunto de las intervenciones terapéuticas y aportarlas como cartera de servicios, desde el counseling hasta las psicoterapias más específicas y para todos los procesos. En segundo lugar, que trabajen los profesionales que están dentro de ese servicio de una manera coordinada. Que el servicio sea acogedor para los adolescentes, ¿verdad? Que sea fiable tanto profesional como
personalmente, que sea efectivo clínicamente y he puesto al final efectivo económicamente. ¿Qué le vamos a hacer? Si tienen que pagar los papás, ¿verdad? Pues no queda más remedio que esa cuestión. Y sí que saber que hay abusos en psicoterapia. Hay abusos y acciones iatrogénicas. Y esas acciones iatrogénicas que por nuestra intervención alteran más la situación y empeoran el pronóstico, las tenemos que tener presente. Por ejemplo, saber éticamente cuál es la fiabilidad de de las distintas técnicas psicoterapéuticas, pues las tenemos que tener en la cabeza. Hay estudios de evaluación de esa fiabilidad. Y por fin la confidencialidad, que se ha abierto también dos palabritas con relación a eso. Decía que al principio de la psicoterapia hay que definir los límites de la confidencialidad y el derecho a dar el consentimiento para iniciar el tratamiento por parte del propio adolescente. Y antes de romper la confidencialidad, hay que hablarlo con el adolescente de cuál es la situación creada, como nos ha comentado la compañera. Hay un criterio general cuando se habla éticamente de esto, que el criterio general es respetar la confidencialidad eh, y que los padres puedan solicitar una información sin desvelar los elementos. Y desde luego hay dos excepciones fundamentales en esto de la confidencialidad. José El Luis, peligro evidente. Sí, el tema es que estamos a 5 minutos, entonces ya, pues digo, vamos lo a dejo abrir ahí en... Sí, solamente esas dos cosas, que es el peligro evidente para la salud del propio adolescente o de terceros y los malos tratos o agresiones. Esos son los límites de la confidencialidad. Perdón por haberme genial. extendido. No, todo ha estado preciso y de mucha oportunidad para todos los que estamos escuchando. Entonces, hablemos un poco de mentalización para cerrar, doctora Vanessa Naúl. ¿Cómo se haría entonces en ese tema de la sinceridad, la privacidad, la mentalización? ¿Cuánto tiempo o cuál es ese lugar que también los padres podrían comprender para que también entonces dimensionen cómo no es un tema solamente de retransmitir información, sino precisamente de esa relación intersubjetiva? Sí, una de las grandes aportes del entendimiento de la mentalización y los posteriores desarrollos que se han dado en cuanto a la función reflexiva y el diálogo reflexivo del que habla mucho el doctor Marrone con Nicola Diamond es que la mentalización sin duda es saber que el otro tiene una mente propia. O sea, en ese sentido que una de las tareas terapéuticas sería ayudar a los padres a entender que el adolescente tiene una mente propia con intenciones, sentimientos y pensamientos propios que no necesariamente van a coincidir con los suyos, pero que la riqueza no está en querer igualar esos procesos mentales adolescentes con los suyos, sino entender lo que pasa en la mente del adolescente y aprender de lo que sucede y a lo mejor aceptar los puntos de vista diferentes, las perspectivas diferentes, pero también parte de este trabajo con adolescentes, con los padres y con el paciente adolescente es que el adolescente sepa por qué puede ser necesario que los padres estén enterados de lo que está pasando. Y yo decía al principio, el que los padres se enteren de ciertas cosas del adolescente puede ser terapéutico en sí mismo. ¿A qué me refería? A que es una forma en que el adolescente va a saber, mis padres saben lo que está pasando dentro de mí, que a lo mejor ellos no habían podido transmitírselos, pero al saberse vistos y entendidos por los padres, eso les da mucha tranquilidad, eso en sí mismo los puede regular siempre y cuando los padres no caigan en reprenderlos, regañarlos, castigarlos o querer hacerlos cambiar de opinión, sino que sea con esta idea de abrir la comunicación y abrir el entendimiento. Entonces, pero también es importante que el adolescente sepa lo que pasa en la mente de los padres, por qué realmente están preocupados, que no es nada más un tema de quererlos controlar o un tema de quererlos subordinar, sino que es un tema también de entendimiento y de saber desde dónde vienen esas preocupaciones. Y entonces sí es muy importante
que en estas intervenciones terapéuticas el terapeuta lo haga desde el lugar no superyoico, no de policía, sino incluso cuando se da cuenta que el adolescente no maneja toda la verdad, tratar de entender por qué está manejando esas verdades a medias o esas insinceridades. Efectivamente, no para ser policía del adolescente, sino para analizar lo que está pasando y entenderlo mejor. Entonces, desde este lugar de decir, a ver, vamos a tratar, hasta a veces hasta se le puede decir, mira, yo no tengo la respuesta cabal de por qué tus padres están tomando esta decisión, pero tratemos de entenderlos. Vamos a pensar juntos, ¿no? Hablemos de lo que puede estar pasando en ellos y tratar de entender por la situación por la que pasan los padres. Y luego al revés también, que los padres traten de hacer a un lado las preocupaciones y la angustia y traten de entender lo que pasa en el lugar de los adolescentes. Ahora que hablábamos de este tema, Zuleima, en la semana, a mí me hizo pensar, acababa yo de leer la introducción al libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Cada semestre leemos un libro de literatura en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, que es Escuela de Psicología y Psicoanálisis acá en Ciudad de México. Y no sé si pueda brevemente transmitirles un breve extracto donde habla Octavio Paz de un tema de la identidad que me hizo pensar cuáles son los efectos que va a tener la ruptura del secreto profesional sin su consentimiento. Entonces, brevemente se los comparto, si se puede. Octavio Paz dice, al ser humano se le revela su existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable y transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego en los niños, a través del trabajo en los adultos. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser, y al pasmo sucede la reflexión, dice Octavio Paz. Inclinado sobre el río de su conciencia, esto me gusta mucho. Inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. Y aquí termina la cita. ¿Por qué menciono esto? Pues porque el adolescente está construyendo su identidad, ciertamente. El otro con mayúscula, que le ayuda a darle forma, que en un principio fueron los padres y luego se transfiere en la figura del terapeuta, si éste no conserva la confidencialidad y rompe el secreto profesional sin su consentimiento, sin su anuencia, puede distorsionar este proceso, pues el joven ya no se ve a sí mismo en el reflejo, sino que ve el rostro de sus padres o el de los adultos deformando su reflejo. Entonces, va esto aquí para tomar en cuenta cómo estos procesos son muy delicados, estos procesos intrapsíquicos de formación de identidad son muy delicados y hay que tomarlos con esa sensibilidad y ese cuidado a la hora de trabajar con esta población de adolescentes. Muy interesante, ¿no, Zuleima? Genial, Terminar este programa maravilloso. que nos quedó corto. Nos Nos quedó quedó corto este programa. corto, está todo para reescribirlo porque Mm. no hubo una participación mínima, todas máximas, profundas, de mucha experiencia por parte de los invitados. Y bueno, han traído de todo, la verdad. Mm. Psicoterapia, procesos de neuropsicología y como Paola también nos abrió un poco de lo que ha sido el proceso de acompañar a sus adolescentes en la psicoterapia. Y el maestro José Luis Pereira hablándonos de cómo es que hay que también organizarse terapéuticamente para no hacer iatrogenia. Bueno, Paola, vamos a empezar contigo para hacer una frase de cierre, porque hoy nos quedó cortico aquí el pan. Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es como un mantra que tengo. Son dos. No es personal, es cerebral. Y la segunda, quiérelo cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesita. Qué bonitas. José Luis, ¿qué nos quieres contar para quedarnos pensando? Ay, yo diría que todo aquello que
no puedes comprender de un adolescente es lo que no comprendes de ti mismo. Mm. Gracias, José Luis. Muy interesante, muy interesante Y- ambas comentarios. Y con Vanessa nos quedamos, salvo que quería agregar algo más, pero me quedé con esa bellísima escrito de Octavio Paz, ¿no? Únicamente agregar que sí, la propuesta de la literatura y el arte para los adolescentes puede ser muy útil para que pongan palabras o pongan símbolos en aquello que espontáneamente no pueden poner en palabras por los procesos por los que están pasando. A veces sí se quedan sin palabras frente a lo que viven, pero el arte les puede ofrecer valores y les puede proponer motivaciones y metas para sí mismos. Y creo que una de las grandes tareas que tenemos como terapeutas es esa, ayudarles a cumplir sus metas, sus sueños y proponer valores. Y uno de los valores es el respeto a la dignidad y a la privacidad, siempre y cuando no esté, y claro, también a la integridad, o sea, únicamente que se rompa cuando hay un peligro a su integridad o a la de alguien cercano, ¿no? Eso también puede ser un modelo de rol para un adolescente. Sí, eso es muy interesante también el tema del arte que hemos hecho en algún momento algún programa. También, Vanessa, contigo con respecto a cómo el arte es una forma de expresar estas emociones. Un programa muy interesante que lamentablemente llega a su fin, estamos pasados, pero bueno, nos quedó corto, así que Zulema, en algún momento vamos a hacer la parte bis para poder entender y entrar un poco más en esto, ¿no? Pero creo que ha quedado Así es. claro, ha Quedó quedado muy bastante claro. claro. Gracias a nuestros invitados, a Paula Flores, a José Luis Pedreira, a Vanessa Naurserio, por esta participación tan generosa. Y quiero saludar a las personas que están en Facebook, personas de Colombia, de México y de España, muy al pendiente también de esta transmisión, y Mario Marrone, que también está ahí en conexión. Bueno, Vanessa, nos vamos de este programa número 64. Hasta la próxima. En 15 días entonces nos estamos viendo. Los programas quedan grabados entonces en el canal de YouTube Conversaciones sobre Apego. Un saludo fuerte y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao, chao. Venga, cuídense, que les vaya bonito. Gracias, José Luis. Casi digo, venga, ¿para dónde? Chao, nos vemos. Gracias, hasta Chao. luego.